Dios te bendiga, muchas bendiciones. Te saluda el apóstol Pablo Martínez. Me alegra de estar nuevamente con ustedes en una enseñanza de parte de Dios para tu vida, para ayudarte, para que el Señor te entregue armas con las que puedas luchar y puedas obtener victorias. Uno de los grandes problemas hoy en el pueblo del Señor es la falta de victorias en la vida del cristiano. Hay personas que van a la guerra espiritual, hay personas que se enfrentan contra el reino de las tinieblas, pero cuando regresan, no regresan firmes, regresan siempre con problemas. En estos días me escribe una mujer y me dice: apóstol, yo era una de esas personas que oraba en la madrugada sin entrenamiento. Yo me ponía a orar en la madrugada y a orar y a reprender y a atacar al reino de las tinieblas, pero yo no tenía entrenamiento en la guerra espiritual para enfrentarme a esa hora de la noche contra los demonios y contra el reino de Satanás. Y ahora estoy viviendo situaciones bastante terribles, situaciones de las que no me he podido restaurar ni levantar. Mi consejo para esa persona, para esa hermana, fue que se entrenara, que se capacitara más en la guerra espiritual. Mire, ir a una batalla espiritual, ir a la guerra espiritual sin entrenamiento, sin preparación, eso sería un suicidio. Hoy hay pastores enviando a hermanos a enfrentarse a Satanás, a enfrentarse a los demonios, a enfrentarse a brujos, sin haberlos entrenado primero. Esto de la guerra espiritual no es algo tan elemental. Esto es algo profundo. Esto es algo muy, pero muy peligroso si no se tiene el entrenamiento o la preparación correcta. Muchas personas hoy están sufriendo consecuencias de haber entrado en una guerra espiritual sin entrenamiento. Es por eso que, guiado por el Espíritu Santo, el Señor me ha movido a crear este canal de YouTube en donde estamos entrenando a la gente, preparando a la gente en el campo espiritual para que la gente, cuando vaya a la batalla, no vaya como neófitos, no vaya con ignorancias, no vaya desapercibido, sino preparado. Y ese es mi propósito cada vez que yo subo una enseñanza, una revelación: prepararte a ti, entrenarte a ti. Mira lo que dice, quiero leer lo que dice Efesios capítulo 6, el versículo número 13, para que podamos entender bien el riesgo que hay de ir a la guerra espiritual sin ser preparado. Y yo te quiero enseñar hoy, bajo el tema en el que voy a enseñar cómo hacer o cómo enfrentarse en la guerra espiritual contra los demonios y salir victorioso, obtener victorias, mantenerse firme. Mira lo que dice el versículo 13 de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Una de las cosas importantes en la guerra espiritual es resistir. Si tú vas a salir a la guerra espiritual y tú no tienes la resistencia para después soportar las retaliaciones del enemigo, yo no te aconsejo que vayas a la guerra. No te aconsejo que te enfrentes contra las tinieblas o contra los brujos. Yo quiero que tú te entrenes conmigo en cada una de estas enseñanzas. Hay personas que no sabían orar en guerra espiritual, hoy ya saben orar en guerra espiritual. No sabían ayunar en guerra espiritual, hoy ya saben ayunar en guerra espiritual. Y este texto que le estoy leyendo, muchas personas están sufriendo las consecuencias de no haber entrenado su vida en la guerra espiritual y no han podido mantenerse firmes después de la guerra o después de atacar al mundo espiritual. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Son dos palabras poderosas en la guerra espiritual: resistencia y firmeza. Alguien dígalo conmigo:
en la guerra espiritual, yo debo tener resistencia y firmeza. ¿Por qué? Porque es que el enemigo, después de tú atacarlo, él te va a atacar. No creas que el diablo se va a quedar quieto, porque tú le diste y le diste y le diste, y entonces ya él se relajó. Tú le diste su paliza y él se quedó con los brazos cruzados. No, 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 no. Eso no es así. Van a venir las retaliaciones, y las retaliaciones son las venganzas de Satanás, las venganzas de los demonios contra ti. Es por eso que tú tienes que tener resistencia, y la resistencia se obtiene buscando a Dios. Si tú vas a salir a la guerra espiritual, pero tú oras de vez en cuando, te congregas de vez en cuando, ayunas de vez en cuando, te alimentas de la palabra de vez en cuando, tú no tienes resistencia en tu vida. Lamento decirte que no hay cómo resistir una retaliación. Por eso tienes que alimentarte. ¿Cómo adquiero resistencia, apóstol? Alimentándote de Dios, comiendo de su palabra, congregándote y recibiendo ministración. Es por eso que siempre les he recalcado: si usted está asistiendo a una iglesia donde ese pastor no tiene nada de conocimiento y tampoco preparación en el campo de guerra espiritual, tú estás en peligro. Porque si tu pastor no está entrenado para este campo, imagínate tú en qué posición vas a estar. Tú tienes que crear resistencias en tu vida espiritual, y tu pastor te debe enseñar los pasos, te debe impulsar y entrenar para que tú adquieras resistencia en tu vida. Y cuando el enemigo venga y tú ataques y se forme la guerra espiritual, cuando todo acabe, tú tengas fuerzas para poder resistir las retaliaciones, estés firme para poder resistir las retaliaciones. Una cosa es atacar al enemigo, otra cosa es esperar el ataque de Satanás, que va a llegar. Después que tú atacas las tinieblas, el enemigo va a venir contra ti. Son retaliaciones fuertes, son retaliaciones que van a venir contra ti. Y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes lo que están sufriendo son retaliaciones del enemigo por haber atacado un mundo espiritual del que tal vez no tenían conocimiento, un mundo espiritual del que tal vez ustedes no habían desarrollado resistencia en su vida para soportar las retaliaciones, y no tenían firmeza en sus vidas para poder resistir los ataques del enemigo contra tu vida. Por eso el apóstol Pablo lo dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Mira, métete esa palabra en tu corazón, métela en tu corazón, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Ahora, cuando viene la retaliación. Cuando viene la retaliación, entonces ese va a ser un día de batalla tuya. El apóstol lo llama cuando venga el día malo. ¿Cómo debes tú estar? Con resistencia. Resistir. Pero para resistir te tienes que alimentar. Ora como un guerrero. Ayuna como un guerrero. Lee la Biblia como un guerrero. Congrégate como un guerrero. No como cualquier hermanito que se congrega de vez en cuando. No como cualquier hermanito que ora de vez en cuando o cuando se acuerda. No como cualquier hermanito que ayuna solo cuando tiene problemas. No, 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 no. Tu actitud debe ser la actitud de un guerrero, de una guerrera. Y tu búsqueda de Dios debe ser a ese nivel, al nivel del guerrero. Ayunar como guerrero, orar como guerrero, ya no 5 minuticos, sino oraciones de guerra constantes, intensas. Congregarte como un guerrero, leer la Biblia como un guerrero. Aleluya. Entonces tú vas a adquirir resistencia en ti, vas a crear resistencias en tu vida. Cuando el enemigo venga con las retaliaciones, tú vas a estar resistente y tú vas a tener firmeza para entonces enfrentarte a la retaliación. Una cosa es que tú ataques, esa es una guerra, una forma de guerra, y la otra forma de guerra es cuando el enemigo te ataca.
Cuando el enemigo te ataca, entonces es retaliación. Y ahí entonces tú tienes que estar mucho más firme que cuando tú fuiste a atacar. Te lo repito. Cuando tú vas a atacar, es un nivel de guerra. Tú vas y atacas. Pero cuando viene la retaliación, entonces ahora es a la inversa. Es el ataque de Satanás contra ti. Y ahí es donde tú debes tener más resistencia y más firmeza. Ahí es donde se va a probar quién eres tú en realidad. Por eso tú tienes que entrenarte. Cada enseñanza que yo subo a este canal, mira, tú debes comértela toda. Escúchalas todas. No te pongas a escuchar estas enseñanzas o revelaciones que yo traigo un pedacito y ya. No. Porque cada revelación, cada enseñanza es un entrenamiento. Un entrenamiento para que tú puedas resistir. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que cada día, todos los días, yo me dispongo a siempre subir una enseñanza, una revelación, algo que Dios ha puesto en mi espíritu, compartirlo contigo para entrenarte más y más y más en este campo. Entonces, cuando tú tienes resistencia y firmeza, entonces vas a poder entrar al segundo nivel de guerra espiritual, que es cuando el enemigo te ataca. Y ahí es donde se hace más intensa la guerra espiritual, porque ahora tu enemigo viene contra ti. Las tinieblas vienen contra ti. Los brujos vienen contra ti. Y ahí es donde entonces se va a demostrar de lo que tú estás lleno, de lo que tú te llenaste, de las resistencias que adquiriste, de la firmeza que creaste en tu vida. Por eso no puedes ir a la guerra espiritual sin entrenamiento, sin conocimiento, sin ministración. Mira, tú como guerrero de Dios, como hombre, como cristiano, como mujer de Dios, como sierva del Señor, como discípulo de Jesucristo, tú tienes que estar en constante ministración por parte de tu pastor. Por parte de tu pastor. En estos días voy a preparar una enseñanza solo de ministración y un en vivo solo de ministración para todos ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes carecen de ministración por parte de sus pastores, porque hoy tristemente hay pastores que ya no ministran ni siquiera a sus propios líderes que están carentes de ministración por parte de su pastor. Ahora, ¿por qué por parte de su pastor? Porque es que tu pastor es tu entrenador, es el que te prepara, y a través de la administración de lo que Dios pone en él, de la unción que Dios pone en él, de la gloria que Dios derrama sobre él, del conocimiento que Dios le da, él debe impartirlo a ti. Eso se llama ministración. Ahora hay pastores que no están haciendo eso. Pastores que están enfocados más en los negocios de ellos que en la administración de la iglesia. Están más enfocados en las cosas de ellos que en lo que Dios en realidad les mandó a hacer. Pastores que tienen negocios y tienen trabajos. Yo no estoy en contra de que los pastores tengan negocios y tengan trabajo, trabajen y se dediquen también a la obra. Yo lo que no puedo concebir es que estos pastores tengan descuidada a la iglesia y Satanás esté haciéndole daño a los hermanos, los brujos estén haciéndole daño a los hermanos. En eso sí no puedo cuadrar con ningún pastor. Para eso te colocó el Señor, para entrenar a ese pueblo que Dios ha puesto en tus manos, entrenarlo para la batalla. Ahora, si tú no tienes esa formación, si tú no tienes esa unción, mira, dedícate a otra cosa, porque el ministerio requiere hombres y mujeres de guerra que entrenen al pueblo para la batalla, porque es que constantemente, diariamente, nos estamos enfrentando a Satanás, a los demonios. Y si usted como cristiano no tiene el entrenamiento por parte de su pastor, usted es presa fácil para Satanás. Mira lo que dice Lucas capítulo 14,
El versículo 41 dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Ahora, no quiere decir que no pueda hacerle frente. No quiere decir que si este tiene 10,000 y el otro tiene 20,000, no lo puede enfrentar. Eso no lo está diciendo. Lo que está queriendo decir es que si ese rey que tiene 10,000 no considera la capacidad que tiene, la estrategia que tiene para hacerle frente a ese, mira, si no lo considera y ese viene con un ejército mucho más preparado, mucho más armado, le puede hacer mucho daño. Nosotros tenemos que preparar a la iglesia, considerar el enemigo con el que nos estamos enfrentando y analizar si con la capacidad que tenemos nos podemos enfrentar o no. Tú tienes que considerar si con esos 5 minuticos de oración que haces te puedes enfrentar a ese brujo, a esa bruja y destruir esas brujerías y esos demonios. Considéralo, puedes, o tienes que buscar más a Dios. La guerra espiritual consiste en estrategia, en capacidad espiritual. Esto no es de que ya hice un ayuno en el año y me voy a enfrentar con 50,000 demonios. No, mira, Jesús echaba fuera los demonios en segundos salían los demonios, pero Jesús no oraba segundos, Jesús oraba por horas. El Señor Jesús se metía en horas y horas y horas de oración para que entonces los demonios pudiesen salir en segundos, en minutos. Ahora, si yo voy a enfrentarme contra el reino de las tinieblas, contra la brujería, y yo sé que ese brujo maneja ciertos niveles de brujería o ciertos rangos de demonios, yo no puedo ir a enfrentarme a ese brujo con un minutico de oración, con un ayuno de vez en cuando, con congregarme cada mes. No puedo, porque ese brujo me va a hacer pedazos. Yo tengo que buscar las dos cosas que dice Efesios 6:13. 1, resistencia, y 2, firmeza. Yo te aconsejo, como apóstol y profeta que soy, que no vayas a la guerra espiritual sin entrenamiento. Va a ser un suicidio. Hoy hay muchos cristianos que se creen los super espirituales, los super guerreros, y hoy están sufriendo de enfermedades, están sufriendo, tienen problemas gravísimos en sus familias, con sus hijos. Ellos se metieron con el diablo y el diablo vio vacíos en sus vidas, en sus hogares, y vino contra sus hijos, vino contra sus matrimonios, vino contra sus negocios y se los desbarató íntegros. Tú tienes que considerar, ¿me puedo meter a la guerra así? ¿O estoy en desventaja? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi preparación? Por eso el texto: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Primero se sienta y considera. Mira, vuelvo y insisto, este canal es para entrenarte a ti, ya que muchos de ustedes no cuentan con la oportunidad de que sus propios pastores los entrenen en guerra espiritual. Cada enseñanza que hay aquí es un nivel de entrenamiento, y esta enseñanza que estoy dando hoy, esta revelación que estoy dando hoy, es un entrenamiento poderoso para todos ustedes que van a la guerra espiritual. Lo primero que te estoy diciendo es: no vayas a la guerra espiritual sin entrenarte. Las dos cosas que dice Efesios 6:13 debes tenerla aquí, en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Dice que debes crear resistencia y debes crear firmeza. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Alabado sea el nombre del Señor. Allí radica la guerra espiritual. Ahora, todo cristiano
todo cristiano, no algunos, todo cristiano necesita una preparación. Todo cristiano, para poder salir a la guerra, necesita una preparación. Si usted me dice, no, yo no necesito eso, mire, usted va a ser víctima fácil de Satanás, de los brujos. Va a ser víctima fácil. ¿Por qué la brujería te ha hecho daño? ¿Por qué los demonios te han afectado? ¿Por qué ese brujo, por qué esa bruja te ha logrado afectar con sus brujerías? Porque tú no estás preparado para la guerra. Si tú estuvieses preparado para la guerra, tú hubieses sentido inmediatamente cuando te lanzaron la brujería. Tú hubieses sentido inmediatamente cuando te lanzaron esos demonios. ¿Lo hubieras sentido? Si tu pastor te estuviese preparando para la guerra, tú sabrías cómo devolverle a esos brujos esas brujerías. Gracias a Dios, aquí en mi canal tengo enseñanzas sobre cómo hacer eso. Y ya muchos de ustedes se han preparado, se han empoderado de estas enseñanzas y lo están haciendo y están viendo bendición. Pero todo cristiano necesita preparación para ir a la guerra espiritual. Todo. Es que, mire, algunos dicen, es que a mí no me gusta la guerra espiritual. A mí no me gusta hacer guerra espiritual. Mire, el solo hecho de usted ser cristiano, ya usted está metido en guerra. Ya. El solo hecho de tú haber decidido caminar con Jesucristo, buscar al Señor, ya tú estás metido en una guerra. Ya tú eres enemigo de Satanás. Ya automáticamente te volviste enemigo de él. En el momento en que tú oras, tú estás haciendo guerra espiritual. En el momento que tú ayunas, tú estás haciendo guerra espiritual. En el momento que tú te congregas, tú estás haciendo guerra espiritual. En el momento en el que tú te dispones a leer la palabra del Señor, tú estás haciendo guerra espiritual. En el momento que tú sales a evangelizar y a hablarles a otros de Dios, tú estás haciendo guerra espiritual. Es que esto no es de que quiero o no quiero entrar en guerra espiritual. Es que el solo hecho de hacer algo para Dios, ya se va a formar la guerra. Porque es que Satanás es enemigo de todo lo que es de nuestro Dios. Él va a atacar todo lo que nosotros queramos hacer para Dios, todo. Te dispones a adorar a Dios, el enemigo te va a atacar porque él no quiere que tú adores a Dios. Te pones a orar, el enemigo te va a atacar porque él no quiere que tú hables con Dios. Tú quieres ayunar, el enemigo te va a atacar porque él no quiere que Dios te fortalezca y que tú crees ese vínculo espiritual fuerte con tu Padre Celestial. Así que hay pastores que dicen, que eso de la guerra espiritual no es bíblico, que eso de estar enseñando de guerra espiritual, eso no está en la Biblia. Pastor, yo creo que te hace falta leer mucho la palabra del Señor. Te hace falta leer la Biblia. El mismo apóstol Pablo, en el versículo número 10, 11 y 12, nos habla de la guerra espiritual. Mira lo que dice el versículo 6, capítulo 6, verso 10, 11 y 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué el apóstol Pablo nos pide que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza? Mira lo que dice el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahora Pablo nos dice aquí, el apóstol, que debemos ponernos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra contra ya habla de guerra. Y el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ya ahí habla de guerra espiritual, pastores. Pastores que enseñan de que la guerra espiritual no es bíblica. El verso 12 nos está diciendo,
porque no tenemos lucha. La palabra lucha es pelea. La palabra lucha es guerra. La palabra lucha es confrontamiento. Hay una versión, la versión traducción lenguaje actual, dice este mismo versículo, porque no tenemos batalla o guerra cuerpo a cuerpo contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, si hay una guerra por pastores estar enseñando esto, hay muchos cristianos que Satanás lo tiene pisoteado. Satanás los tiene destruidos. Mira, muchos cristianos que Satanás los tiene, mira, en una condición lamentable, la brujería, la hechicería. Mira, no ignores y no le sigas a esos pastores el cuento de que no hay guerra espiritual y que la Biblia no habla de guerra espiritual. Cuando todo el Nuevo Testamento nos habla de una confrontación a la que debemos estar diariamente. Es por eso que el apóstol Pablo en el versículo 6, en el capítulo 6, verso 10 de Efesios lo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ahora, si no hubiese una guerra contra un enemigo, ¿para qué fortalecerme? ¿Quién me va a atacar? No entiendo. Si no hubiese guerra espiritual, ¿por qué entonces el apóstol Pablo nos aconseja y nos dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza? Ahora, si como algunos pastores enseñan de que no hay guerra espiritual, entonces, ¿para qué fortalecerme en el Señor? ¿Para qué llenarme del poder de su fuerza si no hay con quién enfrentarme? Si no hay nadie quien me ataque, si no hay guerra espiritual. Santo es el nombre del Señor. Sería una cosa incoherente. Pero como sí hay guerra espiritual, sí hay batalla, por eso el apóstol Pablo nos dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque hay una batalla que pelear, hay una guerra a la cual enfrentarnos. Hay un enemigo que nos quiere destruir, pero nosotros tenemos la promesa de la victoria de Cristo. Tenemos la promesa, aleluya, de que somos más que vencedores. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos que prepararnos. La iglesia necesita prepararse para poderse enfrentar a Satanás. Mire, la razón por la cual los pastores y líderes deben estar preparados muy bien en esto. Los pastores, tu pastor, tu líder debe estar bien preparado en la guerra espiritual. ¿Por qué debe estar bien preparado? Mire, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que saber que no toda la iglesia está entrenada para ir a enfrentarse contra las tinieblas. Y yo como pastor debo entender eso para poder preparar a esos hermanos, para poder enseñarle a esos hermanos cómo obtener sus victorias. Por eso, comenzando desde el pastor, aleluya, debe haber un entrenamiento para esta situación de guerra y de batalla. Bendito sea el Señor. Como dice la palabra, no podemos ser neófitos para esto. No podemos caer en ese engaño del enemigo. Ahora, hay algunos peligros de ir a la guerra espiritual sin preparación. Peligros. Y estamos viendo en la iglesia y estamos viendo a personas sufriendo las consecuencias de esto, de ir a la batalla, de enfrentarse con brujos, de enfrentarse con satanistas sin preparación. Mire, no voy a exagerar con lo que voy a decir, pero la mayoría de pastores que están al frente de iglesias no están preparados para la guerra espiritual. La mayoría, la gran mayoría, lo voy a repetir otra vez.
Santo es el nombre del Señor. La gran mayoría de pastores que están pastoreando iglesias, que están frente a una congregación, y cuando hablo de pastores también hablo de apóstoles, hablo de profetas, hablo de ministros. Mire, hay personas que solo tienen es el título, mas no tienen la preparación, el entrenamiento. La mayoría de estas personas, de estos pastores que están enfrente de una congregación, de una iglesia, no saben de guerra espiritual. Entonces, como ellos no saben, ellos no tienen ni siquiera el conocimiento para poder entrenar a la gente que tienen. Es por eso que mucha gente y muchos de ustedes que escuchan mis enseñanzas, que las reciben y las ponen en práctica, pasaron malos momentos. Una mujer en estos días me escribió, una hermana, y me dice: apóstol, le comenté una de sus enseñanzas a mi pastora y mi pastora se enfureció y dijo que dejara de escucharlo a usted, porque eso de la guerra espiritual, eso es un cuento, que eso no es verdad. Ella le dijo: mi pastora, es que a mí me están atacando así y así y así y así. Le digo: hermana, esa es pura psicosis suya, eso es invento suyo. Me dice la hermana que la iglesia tenía una gran cantidad de miembros y de un momento a otro los miembros han bajado hasta llegar a tener casi ninguno en la iglesia. Y la pastora sigue relajada, sigue como si no estuviese pasando nada. Y los hermanos le están diciendo: pastora, nos están atacando. Pastora, entremos en ayunos de guerra, entremos en oración de guerra, entremos en convocatorias de guerra. Y la pastora le dice: eso no es verdad, eso no es de Dios. Yo le dije a esa persona: búscate otra congregación, vete de ahí, busca una iglesia donde te puedan entrenar como un buen soldado de Jesucristo, para que tú puedas resistir. Pero esa es la realidad. Ahí la mayoría de los pastores no saben nada de guerra espiritual. Por eso muchos miembros de esas iglesias están mal. Pero mira, mucha gente se ha atrevido a ir a la guerra espiritual, aún así, porque no tienen quien los entrene. Y es peligroso exponerse, ir a la batalla sin el entrenamiento correcto. Por eso, peligros, le voy a dar peligros a los cuales está expuesta una persona que sale a la guerra espiritual o a una liberación sin estar preparada. Solamente te voy a dar 4 puntos de peligros a los que tú puedes estar expuesto o expuesta. El primer peligro de ir a la guerra espiritual o a la liberación sin ser entrenado por tu pastor. Ahora, lo correcto debe ser tu pastor. Hay muchos de ustedes que pues sus pastores no tienen el conocimiento para entrenarlos, por eso están aquí. Entonces, yo te quiero entrenar. Si usted me dice a mí: pastor, apóstol, entréneme, mira, cada enseñanza que voy a subir va a ser enfocada a prepararte, más todavía. Todas mis enseñanzas son enfocadas en eso, a preparar a los hombres y mujeres de Dios en la guerra espiritual, a no dejarse mangonear por Satanás, ni por los demonios, ni por los brujos, ni por ninguno. Santo es el Señor. Así que solo te voy a pedir una cosa: suscríbete a mi canal para que siempre te lleguen las notificaciones de cuando suba una nueva enseñanza. Es gratis, suscribirse es gratis, no tienes que pagar nada, solamente el botón suscribirse, te suscribes, activas la campanita de notificaciones y eso es todo. Cuando yo subo una nueva enseñanza te va a llegar. Ahora, si tú quieres ir a un nivel más avanzado, entonces haz parte de una de las 2 escuelas de guerra espiritual: la escuela de guerra espiritual Joel 3:9 y la escuela de profetas, profetiza hijo de hombre. Pero mira, el primer peligro al que está expuesta una persona que sale a la guerra espiritual o a la liberación sin entrenamiento es que puede sufrir una posesión demoníaca. Una posesión demoníaca. Lo que estoy diciendo es que si tú estás reprendiendo un demonio de una persona haciendo una liberación
y vas a entrar en guerra, si tú no estás bien entrenado, ese demonio se te puede meter a ti. Lo que puede suceder es una transferencia de demonios, o la enfermedad que tenga esa persona, o la brujería que tenga esa persona, o los hechizos, o lo que le estén haciendo, se te puede pasar a ti si tú no tienes el entrenamiento. Porque para eso tienes que estar bien entrenado, para que esos demonios no vengan contra ti y se te metan. Y en el entrenamiento, por ejemplo, yo enseño que cuando tú estás metido en este campo, tú tienes que cerrarle toda legalidad a los demonios en tu vida. Mantener tu vida llena del Espíritu Santo. Porque si tu vida está vacía, si tu vida tiene legalidades, puertas abiertas, lo que tú reprendas en otro se te mete a ti. Te lo voy a repetir otra vez. Ese es uno de los peligros más terribles. Si tú no estás bien entrenado en la guerra espiritual, en la liberación, y tú tienes vacíos espirituales en ti hay puertas abiertas, y te pones a reprender un demonio, te pones a entrar en guerra espiritual, lo que saques de esa persona o lo que reprendas se te puede meter a ti, porque va a encontrar lugar en tu vida, va a encontrar lugar. Mira, te cito un pasaje que siempre utilizo para este momento. Proverbios, alabado sea el nombre del Señor, libro de Proverbios, el capítulo número 26, alabado sea el nombre del Señor, Proverbios 26, versículo número 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Cómo afecta esto tu vida cuando hay causas? Cuando hay puertas abiertas. Por eso, cuando tú te entrenas en la guerra espiritual, tú vas a aprender a mantener toda puerta abierta en tu vida cerrada. Toda posibilidad que los demonios tengan para entrar. ¿Por qué la brujería te ha hecho efecto? Porque le diste una legalidad. Tienes una puerta abierta. ¿Por qué ese demonio de enfermedad te hizo efecto, te hizo daño y te tiene enfermo, enferma? Simplemente porque él encontró una puerta abierta en ti. Si él no hubiese encontrado una puerta en ti, no hubiese podido entrar. No podría entrar. Por eso tú tienes que llenar tu vida. Llena tu vida de la presencia de Dios, para que cuando tú salgas a la guerra no estés en desventajas. Los demonios, la brujería no encuentre en ti oportunidad, o como dice Efesios 26, 2, no encuentre causa. La maldición, dice aquí, que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá. Nunca vendrá sin causa. Mira, te pueden tirar la brujería que les dé la gana. Te pueden tirar los hechizos, los demonios que quieran. Si no hay causa en ti, si no hay puerta abierta en ti, nada de eso te hará efecto. Antes, tú tendrás la autoridad para regresar todos esos demonios de donde los enviaron y a quien los envió. Tú tendrás la autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero todo eso se adquiere cuando tú eres entrenado en la guerra espiritual o en la liberación. Aunque son dos cosas que van unidas. La guerra espiritual con la liberación van unidas. Así que para esto se necesita estar entrenado. Al primer peligro al que se expone una persona sin entrenamiento en la guerra espiritual es que pueda sufrir una posesión demoníaca. Que esa persona pueda quedar poseída, contaminada. Que ese demonio que se salió, ese demonio que reprendió, se le meta a ella. Santo es el Señor. Eso hay que evitarlo. Mira, eso ha pasado. Hay personas que otras personas las han tocado, les han puesto la mano en la cabeza, en el hombro, y ¿sabes qué han hecho? Le han transferido demonios. Si tu vida estuviese llena, cualquiera que te llegue a tocar
va a suceder todo lo contrario. Tú vas a ministrarle del poder que hay en ti, de la autoridad, a esa persona, y los demonios que estén en ella se van a manifestar y van a salir. Mira, debe suceder todo lo contrario. En vez de que personas te transfieran demonios, tú, con el poder que Dios te ha dado, debieras liberarlas a ellas. Hoy está pasando todo lo contrario. Todo lo contrario. Personas a las que le están transfiriendo demonios, les están transfiriendo enfermedades, les están transfiriendo dolencias, les están transfiriendo ruina, les están transfiriendo miseria. Mira, llénate de Dios si tú quieres ir a la guerra espiritual. Aquí te estoy dando un pequeño entrenamiento. Si tú quieres entrar en ese campo, si tú quieres destruir esa brujería que te están haciendo, si tú quieres destruir esos hechizos que te están haciendo, esas maldiciones, tienes que entrenarte. Lo primero que tienes que hacer es llenarte de Dios, llenarte de la presencia de Dios. Recuerda que si no estás bien entrenado, puedes correr el riesgo de sufrir una posesión demoníaca. Una posesión demoníaca. Lo segundo que puede pasar si no tienes un buen entrenamiento es que puede confundir tu vida. Te puedes confundir y pueden entrar en ti espíritus de error. Mira, una persona sin entrenamiento en la guerra espiritual puede terminar confundida. Confundida. ¿Por qué? Porque te están metiendo en un campo espiritual muy fuerte. Y si tú no entiendes cómo se está moviendo el mundo espiritual, te puedes hasta enloquecer. Puedes salir confundido, confundida. Yo conozco personas que han terminado locas. Locas. Esas personas, mira, perdieron su razón. Perdieron su norte. Esas personas hoy están en centros psiquiátricos. Entraron a un mundo espiritual sin preparación y vinieron demonios y trajeron confusión. Mira, personas que entran a hacer ayunos sin preparación, porque hasta para ir a ayunar, porque el ayuno es guerra espiritual, hasta para ir a ayunar se necesita entrenamiento. Sí, esto no es de que vamos a ayunar y aguantamos hambre ya, y oramos y nada más. No. Para ayunar tú necesitas entrenamiento. Y esto no lo enseñan muchos pastores, porque ellos no saben ni siquiera de esto. Para ir a ayunar tú necesitas ser entrenado. Para ir a ayunar. Es un peligro ir a ayunar sin entrenamiento. Hay gente que ha salido endemoniada de ayunos. Gente que ha salido con doctrinas diabólicas de ayunos. Gente que ha salido con profecías equivocadas, diabólicas, de ayunos. Gente que después de ayunos han dividido iglesias. Por eso no es todo el mundo que puede entrar a ayunar si no se prepara. Ahora, cuando tú entras a ese mundo espiritual sin preparación, te puedes enloquecer. Te puedes enloquecer. Más adelante voy a hacer una enseñanza sobre cómo entrar correctamente al mundo espiritual. Si tú entras al mundo espiritual, sea a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, a través de la guerra espiritual, a través de la liberación, si tú no estás entrenado, te puede enloquecer el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual no se ve como se ve este mundo natural. Que tú entiendes que esto es un muro, que estas son cortinas, que hay cosas aquí físicas. El mundo espiritual no se ve así. En el mundo espiritual tú tienes que entender lo que es revelación. Porque en el mundo espiritual vas a ver cosas con figuras, cosas que no tienen entendimiento humano. Tu mente no tiene la capacidad de comprenderlas. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que para entrar a ese mundo espiritual, tú necesitas entrenamiento. Porque si no, puedes salir confundido. Lo tercero que puede suceder, que es peligroso si entras al mundo espiritual sin entrenamiento, es que puedes salir frustrada. ¿Sabe cuánta gente me escribe a mí y me dice: apóstol,
Yo oro y oro y oro y oro y yo no veo resultados. Ayuno y ayuno y ayuno y antes que estoy peor. Me congrego, hago esto, leo la Biblia, apóstol, y no sucede nada. En estos días me tocó exhortar a una mujer que me escribió todo ese montón de cosas. Y me tocó decirle, por favor, hermana, cambie su actitud. Cambie su actitud. Entonces le hablé sobre el entrenamiento de la guerra espiritual y me dijo, nunca, en años que llevo en la iglesia donde me congrego, me han hablado de esas cosas. Me han hablado de esas cosas. Antes, con las enseñanzas que usted ha subido aquí en YouTube, son las que yo he recibido y se me han abierto los ojos. Pero nunca había escuchado eso. El pastor que tengo nunca ha enseñado de estas cosas. Mira, es triste, es lamentable. ¿Sabe por qué hay mucha gente frustrada espiritualmente? Porque no ven resultados en lo que hacen. Espiritualmente hablando, no ven resultados. Gente que ore y ore y ore y ore y no ven resultados. Aunque la oración tiene poder, pero es que para la guerra espiritual necesitas entrenamiento. Para la oración necesitas que alguien te entrene. Para el ayuno necesitas que alguien te entrene. No sé si alguien me está entendiendo o yo me estoy dando a entender. Mire, esto no es algo elemental, esto es profundo. Es algo espiritual. El Señor nos dejó armas espirituales. Es por eso que los pastores debieran estar entrenando a la iglesia. Debieran de estar preparando a sus líderes. Santo es el nombre del Señor. Porque entonces vamos o van a tener, yo no me meto en ese grupo, porque yo entreno todos los días a mis líderes y a la iglesia. Todos los días. Mire, óigame bien lo que le voy a decir, bendito sea el Señor. Si usted como pastor, voy a hablarle a los pastores, si usted como pastor no entrena a la gente que Dios le ha dado en este campo de la guerra espiritual, ¿sabe qué va a tener en la iglesia? Un montón de gente frustrada espiritualmente. Gente que ya no van a querer orar porque no ven resultados. Gente que ya no van a querer ayunar porque no ven resultados. Gente que no va a quererse congregar porque no ven resultados. Mire, ¿cuánta gente hay en iglesias frustradas porque no ven resultados de lo que hacen espiritualmente? No ven resultados. Hay algunos que diezman y no ven resultados. Ofrendan y no ven resultados. Porque aún el ofrendar y el diezmar es guerra espiritual. Es guerra contra la ruina, contra la pobreza, contra la miseria, contra los demonios de robo, contra los demonios de mendicidad, contra los demonios de ruina. Es guerra. Y los pastores debieran enseñarle a la gente a cómo seguir batallando, guerreando, porque esto es una batalla. Esto es una batalla, una guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Y la iglesia necesita ser entrenada. Es por eso que muchos de ustedes están frustrados, porque no ven resultados espirituales, porque ese pastor que tienen no los está entrenando en el campo de la guerra espiritual y la liberación. Y ustedes entran en guerra espiritual, entran en la batalla espiritual, y en vez de salir bendecidos, salen frustrados porque no ven resultados. Y el cuarto peligro es que personas que entran en la guerra espiritual y en la liberación sin entrenamiento pueden terminar apartadas del Señor, descarriadas, desanimadas y lejos de la iglesia. Mire, yo me encuentro gente en la calle que me saluda: apóstol, Dios lo bendiga. Por ahí escuché su enseñanza en televisión. Por ahí vi su enseñanza en YouTube. Gente que están descarriados, pero escuchan mis enseñanzas aquí en YouTube y en mi canal, en el canal de televisión por la parabólica. Y me dicen: apóstol, escuché su enseñanza. Y me pongo a hablar con ellos y le digo: ¿pero asistes a alguna iglesia? Me dice: no, yo fui cristiano hace años,
cristiano hace años. Yo, pero ¿por qué estás apartado? No, me desmotivé, me desanimé, quedé frustrado. Y me empiezan a contar sus historias. Recuerdo un hombre que me decía: apóstol, yo era uno de los líderes más fuertes de la iglesia. El Señor me usaba en liberaciones, en milagros. El Señor me usaba en guerra espiritual. El Señor me utilizaba fuertemente en este campo. Y le pregunto, pues, ¿cómo es posible de que Dios te utilizaba en todo eso y hoy estás descarriado? Me dice: apóstol, no sé. Cualquier día que otro me empecé a desmotivar, empecé a frustrarme y me empecé a desanimar y terminé lejos de la iglesia. ¿Sabe? La mayoría de esas personas quedaron frustradas porque dejaron de ver resultados en sus vidas espirituales. Sus hogares se empezaron a desbaratar por meterse a reprender demonios y atacar las tinieblas sin entrenamiento. Empezaron a ver a sus hijos. Mire, la mayoría de cristianos tienen a sus hijos en el mundo, en drogas, en pandillas. La mayoría de mujeres cristianas, la mayoría, sus hogares se les han desbaratado. La mayoría de esas mujeres que ustedes metidas todo el día ayunando, todo el día orando, todo el día reprendiendo demonios, tienen el matrimonio y el hogar desbaratado. Tienen a los hijos en el mundo. Ahora, muchas de estas mujeres, oye, hacen alarde, se alegran. Por ser una guerrera, el diablo destruyó mi matrimonio. Gloria a Dios. Mira, mira tú qué estás haciendo. Eso no es de dar gloria a Dios. Eso es necedad tuya. Estás metiéndote en un campo en el que no estás entrenado, entrenada. No le estés diciendo al Señor que eso es su voluntad, de que tú te metas a reprender a los demonios y el diablo te desbarate el hogar y eso es la voluntad de Dios. No, qué pena. Estás equivocado, estás equivocada. Que tus hijos estén en drogas y estén en el mundo porque te metiste a reprender demonios, a reprender brujos y vino la retaliación contra ellos. Y hoy tú vas a decir que eso es la voluntad de Dios. No. Mira, ese es el problema de gente que no está entrenada en la guerra espiritual. Y esas cosas de las que te estoy hablando son las que le suceden. Y mucha gente ve eso como si fuese algo bueno, como si fuese parte de la guerra espiritual. No, no y no. ¿Para qué necesitamos entrenamiento? Para eso, para evitar todas esas cosas. Cuando vengan las retaliaciones del enemigo, volvamos a estar, aleluya, firmes y con resistencia. Porque cuando tú atacas, eso está bien. Pero después que tú atacas, tú debes entonces mantener esa resistencia y esa firmeza en ti. Para cuando venga la retaliación, el enemigo no te pueda hacer daño. Y no encuentre causas, no encuentre en tu vida oportunidades para hacer daño. Yo quiero orar por ti. Quiero orar porque sé que muchos de ustedes están heridos espiritualmente. Han ido a las batallas y hoy están viviendo situaciones producto de las retaliaciones del diablo y de los demonios. Quiero orar para que Dios te dé fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, mira a cada una de estas personas, Señor, que están pasando por situaciones difíciles. Ellos han ido a la guerra espiritual y han salido mal librados. Ellos han recibido retaliaciones del enemigo, Señor. Padre, y han sido heridos. Hoy están sufriendo enfermedades, destrucción de sus matrimonios, sus hijos en esclavitud, en drogas, en pandillas, en el mundo, Señor. Dios amado, yo te pido, Señor, que levantes a cada uno de ellos, los que hoy están desanimados, frustrados, desmotivados, porque fueron a la guerra espiritual sin entrenamiento. Y vino la prueba, vino, Señor, los problemas, vinieron los ataques y no pudieron resistir. Padre, te pido que restaure sus vidas,
los que hoy están sufriendo consecuencias de haber entrado en batalla sin entrenamiento, te pido que los ayudes, Señor, y que con cada enseñanza que tú me has dado en este canal, que yo ministro a la vida de estas personas, ellos puedan ser entrenados cada día, puedan capacitarse más y más, puedan fortalecerse más y más, y puedan entender, Señor amado, cómo hacer una guerra espiritual estratégica y exitosa para gloria y honra de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro a estas personas libres, fuertes y sanas. Toda enfermedad que haya en ellos, toda obra de las tinieblas, toda contaminación, todo espíritu, todo demonio, ahora mismo lo reprendo y lo echo fuera. Le autorizo que se vaya en el nombre de Jesús, porque estas vidas son libres ahora. Espíritu Santo, coloca en ellos tu presencia y llénales de ti, Espíritu de Dios. Fortalece sus vidas en el nombre de Jesús. Recibe fuerzas de Dios. Recibe fuerzas de Dios ahora mismo, las fuerzas del Espíritu Santo de Dios, aleluya, que llenan tu vida, que invaden tu corazón, que hacen rebosar tu vida de la unción del Espíritu Santo. Oro para que se rompa todo yugo de maldición, toda enfermedad, toda brujería que tiraron a tu matrimonio, a tu hogar, a tus hijos, a tu cuerpo, a tu negocio, a tus finanzas, a tu ministerio, a tu vida espiritual. En el nombre de Jesús, recibe ahora mismo. Recibe tu liberación. Veo cadenas romperse, yugos pudrirse. Veo liberación. Te levantas para servir al Señor nuevamente. Hoy recibes entrenamiento para entrar en guerra espiritual. Hoy recibes entrenamiento para entrar en guerra espiritual. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendita sea la gloria del Señor. Yo espero que esta palabra te haya ayudado y abierto los ojos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Para que ahora que entres en guerra espiritual, ya no entres como un neófito, ya no entres en ignorancia, sino que cada vez que entres, busques entrenamiento. Mira, esto es como un deportista. No crea que el deportista solamente hizo ejercicios una vez y fue a la competencia y no entrenó más para la siguiente competencia. No. Aún ese deportista, aún después de la competencia que tuvo, él sigue entrenándose después de esa competencia en la cual participó. Y él sigue, ¿por qué? Porque él sabe que si no entrena va a perder su nivel deportivo y cuando vaya a la próxima competencia va a salir o descalificado o va a perder o va a ser un fracaso. Nosotros debemos seguir entrenándonos. Usted para orar necesita entrenamiento, para ayunar necesita entrenamiento, para todo. Para la guerra espiritual, para la liberación necesita entrenamiento. Para la intercesión necesita entrenamiento. Usted necesita ser entrenado. Amén. Ahora, si tú quieres continuar tu entrenamiento, mira, aquí está la escuela de guerra espiritual y liberación, Joel 3:9, despertando a los valientes, y la escuela de profetas, profetiza, hijo de hombre. Mucha gente se ha hecho miembro ya de estas dos escuelas y se están entrenando fuertemente. Hazlo tú también. Aquí en la parte de abajo de tu pantalla está un botón que se llama unirse. Dale clic a ese botón, escoge la forma de pago de tu membresía. Luego que te hagas miembro, me escribes y me das el nombre con el que tú apareces en YouTube. Yo te agrego a uno de estos dos grupos de WhatsApp de una de estas dos escuelas para compartirte los módulos de cada conferencia. Cada conferencia que damos aquí en mi canal de YouTube, solo para miembros, tiene un módulo. Para eso agregamos a las personas en los grupos de WhatsApp, para que ellos reciban los módulos. Amén. No esperes más, entrénate. No vayas, por favor, más a la guerra espiritual sin entrenamiento. Es muy peligroso, sería un suicidio espiritual. Así que espero que te hagas miembro ya.
Si tú quieres bendecir nuestro ministerio, si tú quieres ofrendar, diezmar en nuestro ministerio, no tienes dónde hacerlo. Mira, aquí está toda la información de cómo puedes enviar tus diezmos. Nosotros oramos todas las semanas por todos los diezmadores, cosas que no hacen muchos pastores en las iglesias. Cada diezmador nosotros bendecimos sus diezmos. Aún cuando tú envías tus diezmos, inmediatamente nosotros te damos una palabra de bendición, una palabra que ya está en la Biblia. Profetizamos sobre tus diezmos y declaramos la multiplicación de Dios en ellos. Nosotros no recibimos diezmos por recibirlos. Nosotros declaramos lo que Dios prometió en tu vida cuando tú diezmas y ofrendas. Así que si deseas hacerlo, nosotros somos buena tierra. Hay mucha gente aquí que da testimonio de eso. Así que no dejes de hacerlo. El diezmar y el ofrendar también es guerra espiritual y esto te abre muchas puertas. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. A mí el Señor me rescató de ese mundo de tinieblas hace muchos años, más de 33 años. Aleluya. Y hoy estoy aquí enseñándote todas estas revelaciones. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Por favor, comparte esta enseñanza con alguien. Dale like, manito arriba, me gusta el video para que otros puedan también encontrar este video y recibir bendición. No lo dejes aquí. Compártelo con tus amigos y hermanos en Cristo. Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima enseñanza. Sé que va a ser de mucha bendición para ti, como siempre, porque siempre vienen de parte de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga y recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual.